Ahora vamos a hablar sobre funciones inversas. Una función cuando es biyectiva, recuerden que para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva era básicamente, en resumen, que los elementos se relacionan uno a uno, es decir, que cada preimagen se relaciona con una única imagen y cada imagen solo tiene relacionada a una sola preimagen. Y sobreyectiva era que cada elemento en el codominio fuese una imagen de algún elemento en el dominio, es decir, que el codominio y el ámbito fuesen el mismo. Cuando una función es biyectiva, entonces tiene inversa. La inversa es el procedimiento contrario. Por ejemplo, si yo tengo una función f que va de A hasta B, de un conjunto A a un conjunto B, A es dominio, B es codominio o ámbito, porque al ser biyectiva son el mismo, esta relaciona a x con y. La inversa va a ser el procedimiento contrario. Va a relacionar a y con x bajo el procedimiento contrario. Básicamente vean que una función lo que hace es tomar un x y asociarlo mediante la transformación que hace la función con un y. La inversa hace lo contrario. Hace f inversa de y es igual a x. Hace el procedimiento contrario. Porque una función que no es biyectiva no puede tener inversa. Ya vamos a ver. Vean, esta función que está aquí es biyectiva. ¿Por qué es biyectiva? Porque cada elemento va uno con uno, entonces lo hace inyectiva. Y aquí nos sobran elementos en el codominio, entonces la hace sobreyectiva. Eso permite que la relación inversa sea también una función, porque en esta otra dirección también es una función. Pero por ejemplo, veamos esta función. Esta función no es inyectiva. No es inyectiva por este que tiene dos relaciones. Este B3 es imagen de dos elementos. Si nosotros lo vemos en el orden contrario de aquí para allá, no podría ser una función, porque el B3, que sería una preimagen ahora, va a tener dos imágenes. Entonces, al no ser inyectiva, no puede ser, no puede tener función inversa. Cuando no es sobreyectiva, que es cuando sobran elementos aquí, tampoco puede tener función inversa, porque si yo hago la relación inversa de aquí para acá, vean que va a haber un elemento aquí que no tiene imagen, y eso no coincide con la definición de lo que es una función. Entonces, importante, para que una función tenga inversa tiene que ser biyectiva. Eso hace que algunas funciones no tengan inversas, o tenga que caracterizarlas o definirlas de manera diferente para que tengan inversas. Por ejemplo, unas funciones que siempre tienen inversas son las funciones lineales, porque las funciones lineales, por su forma, que son rectas, las funciones lineales crecientes y decrecientes, porque si son constantes no tendrían inversa. Las funciones lineales son rectas, y cuando son crecientes y decrecientes, eso las hace inyectivas, y también, dependiendo de cómo se defina su codominio, las hace sobreyectivas y por tanto biyectivas. Y entonces, ¿cómo calculamos la inversa? Vean el procedimiento. Aquí tengo tres funciones lineales. Voy a hacer la inversa de la función lineal. Para hacer la inversa, lo que voy a hacer es, primero voy a cambiar el f de x por una y. Voy a poner y es igual a 2x menos 3. Como la función toma un x y lo relaciona con un y, la inversa va a tomar un y y lo va a relacionar con un x. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a primero sustituir la f de x por una y luego voy a despejar la x. Vean el despeje que voy a hacer. Paso el 3 a sumar, y más 3 es igual a 2x. Y más 3 entre 2 es igual a x. Y así defino quién es la función inversa. Entonces digo que la inversa de la función, lo voy a poner con x. ¿Qué voy a hacer? Básicamente son estos pasos. Cambiar f de x por y. Despejar la x. Y una vez que despejo la x, defino la función inversa, volviendo ahora a sustituir la y por una x, para que quede en términos de x más 3 entre 2. Esta es la relación inversa, pero al ponerlo en términos de x, voy a cambiar esa y por una x, y eso me da la función inversa. Veamos este caso. Cambiamos la y. 5 menos 4x entre 2, voy a despejar, paso el 2 a multiplicar, 2y es igual a 5 menos 4x. Como el 4x tiene un signo negativo, lo voy a pasar al otro lado. 4x es igual a 5 menos 2y. Y paso el 4 a dividir. X es igual a 5 menos 2y entre 4. Y cuando ya despejé la x, defino la función inversa. F inversa es, en este caso era g inversa, porque la función se llamaba g. Entonces, g inversa, que se pone así, g a la menos 1. G inversa de x es 5 menos 2x dividido entre 4. ¿No? En este caso vamos a definir la función inversa. Ponemos y es igual a 7 menos 3 quintos x. Para despejar voy a pasar el 3 quintos para allá. 3 quintos x se hace positivo. Es igual a 7 menos y. Paso el 5 a multiplicar. 5 por 7 menos y. Y el 3 a dividir. ¿No? Entonces me queda 5 por 7 son 35 menos 5y entre 3. Y definimos que la función inversa, f inversa de x, es 35 menos
5x dividido entre 3, ¿no? Entonces es el procedimiento para calcular funciones inversas. Aquí tengo otro ejemplo de una función inversa. Esperen, para definir algunos vamos a hacer antes de ese ejemplo, bueno, ahorita vamos a hacer otro ejemplo más. Antes de este vamos a hacer otro, que sería, vamos a agregarlo aquí, cuando una función es una raíz también, que era inversa, la raíz cúbica de 2x menos 7, por ejemplo. Vamos a sacar la inversa, ponemos y es igual a la raíz cúbica de 2x menos 7, ¿no? Y es igual a la raíz cúbica de 2 menos 7, para quitarle la raíz cúbica le hago la 3, y a la 3 es igual a 2x menos 7, y a la 3 más 7 es igual a 2x, y a la 3 más 7 dividido entre 2 es igual a x, y a la 3 más 7 dividido entre 2 es igual a x. Quiere decir que su inversa, f inversa de x, es igual a x a la 3 más 7 dividido entre 2. Y esa entonces sería la función inversa. Ok, esta que tenemos aquí es una función, pero que tiene criterio dividido, es decir, tiene doble criterio, este criterio y este criterio. Ok, cuando yo defino la función me dan su dominio y me dan su codominio o su ámbito. La inversa va a ser al contrario, ¿verdad? Es decir, en la inversa, para definir la inversa, primero lo que tengo que hacer es decir que f inversa va a ir, como esta va de r en menos 1 más infinito, la inversa va al contrario, de menos 1 más infinito en r. ¿Ok? Pero ven que esa está definida por trozos. Voy a tomar primero esta 1 entre x y esta raíz de x más 1. Dice que para x menor que 1 y esta para x mayor o igual a menos 1. A partir de ese x yo voy a sacar el y voy a sacar el y para poder definir la inversa. Pero eso lo voy a hacer con la gráfica. Entonces aquí está la gráfica hecha. Recuerden que ustedes la pueden hacer en GeoGebra. La función 1 entre x para x menor que 1 es esta gráfica que está aquí, la de 1 entre x, ¿verdad? Ven que el y me queda entre menos 1 y 0, entonces el y me queda entre menos 1 y 0, porque aquí está entre menos 1 y 0. Esto luego va a definir el x, porque el y cambia por x. Y en la otra función aquí, el y, en la otra función, la función raíz de x más 1 es esta función que está aquí, está hecha también con GeoGebra, para x mayores o iguales que menos 1. Vean que el y me queda mayor o igual que 0, porque es aquí en y me queda mayor o igual que 0. Entonces, ¿para qué hago la gráfica? A partir del x que tengo aquí voy a sacar el y. Es decir, el x es menor que 1, bueno, el y me queda entre menos 1 y 0. Para esta otra gráfica, el x es mayor o igual a menos 1, bueno, el y me queda de 0 a más infinito, y mayor o igual que 0. Y eso me va a luego permitir definir la función inversa. Entonces voy a sacar dos funciones inversas. Una para y, que es igual a 1 entre x, y una para y, que es raíz de x más 1. Ven que despejando pasa la x a multiplicar y la y a dividir, x es 1 entre y. Y de aquí y cuadrado es igual a x más 1, y cuadrado menos 1 es igual a x. Entonces, ¿cómo defino la función inversa? Voy a decir f inversa de x es igual. La primera, 1 entre y, que sería 1 entre x, cambiando la y por x, pero me dice que la y está entre menos 1 y 0, es decir, que la x está entre menos 1 y 0. Menos 1, menor que x, menor que 0. Y la otra que es y a la 2 menos 1, que sería x a la 2 menos 1. Y hemos dicho que esa era para la y mayor o igual a 0. En este caso ahora cambiando la y por la x para x mayor o igual que 0. Entonces es importante, tengo que dibujar la gráfica para sacar los valores en y, que entre qué intervalos está. Al sacar las inversas, esos valores de y se los pongo aquí, más bien a la x, y así defino la función inversa. También es importante definir esto. Cuando en la función me dieron el dominio y el codominio, que es el ámbito también, recordemos, en las funciones biyectivas, cuando defino la inversa los tengo que poner en orden contrario. Por ejemplo, aquí pasa, ¿lo ven? ¿Qué pasa con las cuadráticas? Bueno, que las cuadráticas en primera instancia no tienen inversas. ¿Por qué? Porque las cuadráticas tienen una parte creciente y una parte decreciente, lo que los hace que no sean inyectivas. Por ejemplo, si yo me fijo en esta función f de x igual a x a la 2 más 1 y la grafico, esa función es una función que es así, la pueden hacer en GeoGebra, o recuerden que nada más es un corrimiento de una unidad hacia arriba. Esa función es como así más o menos, x a la 2 más 1. Esa función así como está no tiene inversa, porque no es inyectiva. Vean que por ejemplo, si tomo un valor aquí, va a tener una preimagen aquí y una preimagen aquí, va a tener dos preimágenes. Entonces esa función en un principio no sería invertible. Pero si nos fijamos aquí, nos dan un dominio que va de 0 a más infinito y un ámbito que va de 1 a más infinito. Aquí está el 1. Como el dominio va de 0 a más infinito, quiere decir que la parte, como va solo de 0 a más infinito, toda esta parte de la gráfica en realidad no se está usando. Entonces al final, la gráfica que se está usando solo es esta. Por eso sí tiene inversa, porque al tener este dominio y este codominio, que es igual al ámbito, porque el ámbito aquí también es de 1 más infinito, la hace inyectiva
y la hace sobreyectiva. Entonces las funciones cuadráticas originalmente no tienen inversas, pero si cambiamos su dominio y su codominio, sí puede que tengan inversas. Ahora, cuando saco la inversa de una cuadrática, tengo que tener cuidado, porque la cuadrática puede tener dos inversas, pero eso lo vamos a definir dependiendo del dominio que me dieron en la función. Entonces, para sacar la inversa ponemos y es igual a x a la 2 más 1, voy a despejar la x, y menos 1 es igual a x2, sacamos la raíz, pero recuerden que cuando sacamos raíz tenemos que poner más menos y menos 1 es igual a x a la 2. Aquí al darme más menos significa que son dos opciones, ¿verdad? Son dos opciones. Y la opción la voy a escoger dependiendo de esto. Dice que va de 0 más infinito, entonces tengo que tomar la opción que es positiva, porque si fuera de menos infinito a 0 tomaría la opción que es negativa. Quiere decir que la inversa de esa función primero va a estar definida, recordemos, de 1 más infinito, al contrario como estaba antes, en 0 más infinito, y va a estar dada por el criterio que es f inversa de x igual a la raíz de x menos 1. ¿Por qué tomé solo raíz de x menos 1? Porque es la que es con más. ¿Por qué? Porque el dominio es de 0 más infinito. Si me hubiesen dado que el dominio es de menos infinito a 0, entonces tomo la que es con menos. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vean este caso. Esta función es f de x igual a x a la 2 menos 6x más 5. Voy a determinar su dominio y su ámbito para que tenga inversa, y también voy a determinar su inversa. Entonces, para determinar su dominio y su ámbito para que tenga inversa, voy a hacer lo siguiente. Voy a completar el cuadrado aquí. Vamos a ver, recordemos que completar cuadrado será x a la 2 menos 6x. Tomo la mitad de 6. Vamos a ver, para completar el cuadrado se toma la mitad de 6, que es 3, y se eleva a la 2, que es 9. Aquí agrego un 9, ¿verdad? X a la 2 menos 6x más 9. Y como aquí era un 5, tengo que agregar un menos 4 para que complete el cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Separar el 5 en 9 menos 4. Esto factorizado es x menos 3 a la 2 menos 4. Ahí está. X menos 3 a la 2 menos 4. Esa es la función f de x. Si la graficamos, que se puede graficar tanto aquí como aquí, si la graficamos de esta forma, es la función cuadrática que tiene un corrimiento de 3 unidades a la derecha, 1, 2, 3, y 4 unidades hacia abajo, 1, 2, 3 y 4. La función cuadrática es así. Esta sería su gráfica de la función cuadrática, ¿verdad? Sí, pero hemos dicho que las funciones cuadráticas no tienen dominio, no son invertibles porque su dominio y su ámbito. Es decir, yo lo que tengo que hacer es tomar solo una parte de la función para que sea invertible. Puedo tomar tanto esta parte como esta parte. Uno decide cuál, en este caso no me lo dicen. Pero yo lo que voy a hacer es voy a borrar esta y voy a tomar solo esa parte. Es decir, ¿cómo defino su dominio? Bueno, tiene que tener un dominio que sea de menos infinito a 3. Y un codominio o ámbito, porque es el mismo. Y un ámbito que vaya de menos 4, este es menos 4, ¿verdad? De menos 4 hasta más infinito, cerrado. De menos 4 hasta más infinito. Puedo tomar abierto o cerrado, eso no importa. De menos 4 hasta más infinito. Eso hace que yo solo tome esta parte de la gráfica. Entonces ya esa gráfica sí tendría inversa. ¿Cómo saco su inversa? Bueno, tengo que usar esta parte aquí para poder sacar su inversa. Ponemos y es igual a x menos 3 a la 2 menos 4. Paso el 4 a sumar, y más 4 es igual a x menos 3 a la 2, saco raíz, más menos la raíz de y más 4 es igual a x menos 3, paso el 3 a sumar, más menos la raíz de y más 4 más 3 es igual a x. ¿Cuál escojo? La de más o la de menos, depende del dominio que tenga. El dominio de y va de menos infinito, entonces tengo que tomar la de menos. Es decir, que la gráfica de la función f inversa de x, va a estar dada por menos la raíz de x más 4 más 3. ¿Por qué tomé la de menos? Porque el dominio iba a menos infinito. Si el dominio hubiese sido de 3 a más infinito, que era otra opción, sería la que es con más, ¿no? Y recuerden que la inversa tengo que indicar cuál es su dominio, que va a ser el ámbito que era. Antes el ámbito era de menos 4 más infinito y de menos infinito hasta 3. Recordemos que cambia. Este es el dominio, este es el ámbito. En la inversa es el contrario. Este es el dominio y este es el ámbito, al contrario. Y es así como calculamos las inversas. Vamos a ver qué pasa con la composición de una función y su inversa, que siempre va a pasar lo siguiente. Vean, voy a sacar la inversa de esta función. Y es igual a la raíz de 5x menos 3. Y al cuadrado es igual a 5x menos 3. Y al cuadrado más 3 es igual a 5x. Y al cuadrado más 3 entre 5 es igual a x. Eso quiere decir que la inversa de esta función es x al cuadrado más 3 dividido entre 5. ¿Y qué pasa cuando hago la composición? F composición F inversa. Vamos a hacer la composición. O al contrario, si lo hacen al contrario también da lo mismo. F inversa composición F. F composición F inversa. Recuerden que es tomar la función F inversa y colocarla en la función F. Vean que la función F es raíz de 5x más 3. Entonces recuerden que cambio esto en la X, la composición. Es la raíz de 5 por, en lugar de X pongo X a la 2 más 3 entre 5.
menos 3. Se cancela el 5 con el 5, me queda la raíz de x a la 2 más 3 menos 3. Se cancela el 3 con este, la raíz de x2 que es x. Siempre la composición de funciones inversas, f con posición f inversa me va a dar x. Si ustedes hacen f inversa con posición f, también les va a dar x. Siempre pasa con las funciones inversas. Y por último vamos a ver la gráfica de la función inversa. Cuando tengo una función y su inversa, sus gráficas son simétricas con respecto a la recta y igual a x. La recta y igual a x es esta recta que pasa aquí por el puro centro. Se llama la identidad y igual a x. Si esta que está aquí es la función f, su inversa está opuesta a la recta y igual a x. Es decir, es como una reflexión con respecto a la recta y igual a x. Veamos, esta parte que está aquí, en su inversa queda aquí, queda opuesta. ¿Ven? Y esta parte que va aquí, en su inversa queda opuesta con respecto a esa recta siempre. ¿Ven? Entonces, esa sería una gráfica de la función f y su inversa. Veamos los puntos que pasan. Por ejemplo, veamos en este caso. Vean esta función. Esta función, este punto donde corta el eje x es en 1. En la función inversa, el punto donde corta el eje y es en 1 al contrario. ¿Ven? Son de esa forma. ¿Ven? Si esta es la función f, su inversa es opuesta con respecto a la recta y igual a x. Siempre pasa eso. Veamos esta que son rectas. Vean que tenemos la función en la función que es esta f y su inversa que es esta que va aquí. Ven, están opuestas. Veámoslo por puntos. Por ejemplo, esta vez que corta el menos 1 en el eje y, esta corta el menos 1 en el eje x. Este punto que está aquí es 5,3, en la inversa es 3,5. Todo es al contrario, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la gráfica de una función y su inversa.